hace unos 3 meses estaba leyendo el libro de los Jueces y cuando terminé de leerlo, Dios pues me trajo cierta convicción de que es algo que necesitaba escuchar la iglesia. Y en ese entonces pues yo estaba animado, estaba muy entusiasmado de enseñar este libro porque digo, hay tantas enseñanzas, hay tanta riqueza, hay tanto contraste entre la maldad del hombre y la gracia de Dios. Y creo que también es un mensaje muy bueno para santificarnos, para ver nuestro pecado y al mismo tiempo rendirnos a Dios, aprender a luchar contra lo que impide nuestra santidad. Sin embargo, cuando ahora llego al último capítulo, empecé a sentir una carga a tal grado que le decía a nuestro hermano Adrián, ayúdame a predicar el domingo pasado porque quiero más tiempo para preparar este mensaje, estoy batallando mucho. Hubieron días, hermanos, donde pude identificarme como los profetas cuando tenían que dar una palabra bien fuerte y pues no era nada fácil, quizá, pero si no es por la gracia de Dios, pues yo creo que ellos lo hicieron. Así que déjenme hacer una oración más para ponernos en manos de Dios. Señor nuestro, estamos delante de ti y yo no quiero intervenir, Padre, no que tu palabra tenga para nosotros, sino que quiero, Padre, que nos muestres que sigues siendo el Dios de siempre, tan bondadoso, tan misericordioso, Señor, que no retiene el alimento a tus hijos. Y, Padre, quiero pedirte que una vez más trabajes en nuestros corazones porque a veces interrumpimos, Señor, tu obrar en nosotros y te deshonramos con nuestra vida, con nuestro comportamiento, pero queremos que este mensaje sea de bendición, Señor, que tú te muestres tal cual eres, Padre. No permita, Señor, que yo modifique con alguna de mis ideas o de mis pensamientos humanos lo que realmente hay en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar atentos ante ella y con un corazón humillado, Padre. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues estamos predicando el libro de los Jueces y llegó el último sermón. Por lo tanto, yo quiero hacerles un breve recuento de cómo empezó todo. El pueblo de Israel entra a la tierra prometida y su líder, el que los introduce, Josué, el sucesor de Moisés, les da instrucciones muy claras. Les dice, tienen que expulsar a las naciones. Si no lo hacen, se van a contaminar con sus ídolos. Y eso iba implícito que ellos tenían que evitar unirse con esas naciones. Estaba prohibido casarse con hijas de ellos o dar sus hijos en casamientos con las demás naciones paganas. Principalmente era una orden de aniquilar por completo, si no iban a ser pues como espinas, como algo tan difícil que Dios mismo utilizaría a esas naciones para disciplinarlos. Cuando leemos el versículo, capítulo 1, en el versículo 27 en delante, se narra cómo cada tribu no llevó a cabo esa instrucción de Dios. En el versículo 27, por ejemplo, nos dice, Manasés no tomó posesión de Bet-Sefán y sus aldeas, ni de Tanac y sus aldeas, ni de los habitantes de Dor. Y así está narrando en el versículo 29, dice que tampoco Efraín expulsó a los cananeos. Versículo 30, Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón. Versículo 31, Aser no expulsó a los habitantes de Aco. 33, Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes. 34, entonces los amorreos forzaron a los hijos de Dan hacia la región montañosa y no los dejaron descender al valle. Y es una manera de generalizar que ninguna de las 12 tribus hizo el trabajo por completo. Por lo cual, en el capítulo 2 dice, el ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquín, y dijo a los israelitas, yo los saqué a ustedes de Egipto, los conduje a la tierra que había prometido a sus padres, y les dije, jamás quebrantaré mi pacto con ustedes.
Y en cuanto a ustedes, no harán pacto con los habitantes de esta tierra. Sus altares derribarán, pero no me han obedecido. ¿Qué es esto que han hecho? Por lo cual también dije, no los echaré de delante de ustedes, sino que serán como espinas en sus costados, y sus dioses les serán lazo para ustedes. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los israelitas, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron a aquel lugar Boquim, y ahí ofrecieron sacrificio al Señor. Y así inicia, y Dios cumplió su promesa. Él sabía que les iba a traer consecuencias, y a lo largo de todo el libro de los jueces se muestra eso. Cada capítulo que nosotros avanzamos, cada página que nosotros estamos dando vuelta, podemos ver esos ciclos donde ellos desobedecen, Dios los disciplina, ellos claman por misericordia y Dios les envía un libertador. Y así es, pero sin embargo, desde el capítulo 2 dice, cada vez que venía un libertador, ellos no mejoraban, no se quedaban, digamos, en el mismo nivel, dice, ellos empeoraban. A pesar de que cada vez recibían la gracia y la misericordia de Dios, ellos se hacían de corazón más duro. Y estamos entrando al capítulo 19, les invito a que avancemos hasta allá, al capítulo 19 de Jueces. Y cada página que nosotros hemos avanzado es una manera de ver más específico desviaciones de las cuales el pueblo de Israel llevó a cabo. En el tiempo de estos capítulos 19 al 21, probablemente no fueron al final del periodo de los jueces, probablemente fue a la mitad, no poco después de haber introducido a la tierra prometida, pero sin duda fue una de las historias más desagradables que podemos encontrar, no solamente en el Antiguo Testamento. Yo, ahora que estaba meditando, casi puedo creer que no me haya topado con algo tan difícil de asimilar. Si realmente pusiéramos tiempo y atención para adentrarnos y meditar en esos detalles, yo creo que podemos encontrar el pasaje más oscuro de toda la Biblia. Romanos nos dice que el hombre fue entregado a sus depravaciones. Encontramos esos primeros capítulos tal vez difíciles de absorber, pero no son descriptivos, hermanos. Este sí es un pasaje descriptivo. Así que yo les invito que tratemos de entender la historia y a raíz de que nosotros entendamos lo mejor posible qué pasó, vamos a poder sacar aplicaciones para nuestra vida. Y hay tres cosas que yo quiero que veamos. El título del sermón de hoy, yo le puse no había rey. Y eso es lo que repite constantemente Jueces. No había rey en Israel, por eso todos hacían lo que bien les parecía, lo que estaba bien a sus propios ojos. Hay tres cosas que quiero que bosquejemos este mensaje. La primera es las consecuencias de no haber rey en Israel. ¿Cómo es que ellos hacían lo que a ellos les parecía bueno o lo que se les daba la gana, en pocas palabras? También vamos a ver cómo se lidia contra el pecado. Y por último, quiero que veamos la ira de Dios y también su gracia. Déjenme iniciar esta historia en el versículo 19. Dice lo siguiente: en aquellos días no había rey en Israel. Había un levita que residía en la parte más remota de la región montañosa de Efraín, el cual tomó para sí una concubina de Belén de Judá. Pero su concubina cometió adulterio contra él, y ella se fue de su lado a la casa de su padre en Belén de Judá, y estuvo ahí por espacio de 4 meses. Quiero, hermanos, que vayamos rastreando al menos un poco cada uno de los pecados que se nos van a describir aquí. Y la historia se introduce y desde el inicio podemos ver que hay algo que no está bien. Estamos viendo que un levita va a Belén para conseguir una concubina.
Y aunque era una época, tal vez una cultura donde se acostumbraba a tener concubinas, eso no es permitido, hermanos. La palabra concubina no es lo mismo a una esposa. Concubina es que tú ya estás casado y quieres otra mujer. Entonces este hombre se consigue a alguien más, no solamente tenía una esposa, sin embargo, esta concubina comete adulterio contra él. En algunas versiones puede decir que simplemente se enojó y se fue con su padre, pero en otras versiones, y también al parecer la tradición de los judíos, de como viene más en el hebreo, en la raíz, encontramos que más bien ella le fue infiel cometiendo adulterio. Ella se va y desde aquí, hermanos, quisiera que consideremos que tenemos narrativa, podemos indagar muchas cosas. Podemos decir, se me hace que era mal esposo, no la cuidó y por eso le fue infiel, no satisfizo nunca su necesidad. Podemos pensar, es que la mujer ya era de un corazón terrible, venía de Judá y yo creo que en esa tribu ella era algo tan normal, estaba tan contaminado por las naciones paganas. Podemos tratar de favorecer la balanza a alguno de ellos dos, pero la verdad, hermanos, es que desde el principio tenemos que ver que ambos son culpables. Los dos son culpables, ellos han transgredido la ley. Quiero que vayamos a Éxodo 20:14 y veamos aquí en este capítulo donde se dan los mandamientos, algo que está muy claro: no cometerás adulterio. Y eso está en la ley de Dios. Es una revelación progresiva que desde Génesis se da. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque desde que hay una relación donde ya no son dos, ya lo va a separar el hombre. Si tienes más de una esposa, es que ahí está interviniendo el hombre. Pueden caber celos, pueden caber muchas cosas. Y eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Abraham sufrió consecuencias por tener más de una esposa y muchos otros personajes. Entonces, desde aquí se plantea, en aquellos días no había rey en Israel y todos estaban haciendo lo incorrecto. No muy lejos aquí del contexto, si retrocedemos en el capítulo 8 de Jueces, en los versículos 30 al 31, vemos también en este contexto inmediato algo que nos llama la atención de Gedeón. Fíjense, se dice acerca de él: Gedeón tuvo 70 hijos que fueron sus descendientes directos porque tuvo muchas mujeres. La concubina que tenía en Siquem también le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y ya habíamos pasado esta historia de Gedeón. Abimelech asesina a esos 70 hijos. Él era despreciado porque decía, no, tú eres hijo de una concubina. O sea, no es legítimo. Tu padre simplemente quería más placer y tenía otra mujer, entonces lo desechan, pero él hace venganza. Y esto es, hermanos, que tenemos que tener bien claro que es una concubina, que ella adultera, que todo están haciéndolo mal. Déjenme avanzar en el versículo 3. Su marido se levantó y fue tras ella para hablarle cariñosamente, hacerla volver, llevando consigo a su criado y un par de asnos, y ella lo llevó dentro de la casa de su padre, y cuando el padre de la joven lo vio, se alegró de conocerlo. Su suegro, el padre de la joven, los retuvo y se quedó con él 3 días, y comieron, bebieron y se alojaron ahí. Al 4.º día se levantaron muy de mañana, y el levita se preparó para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, aliméntate con un bocado de pan, y después se pueden ir. Se sentaron pues los dos, y comieron y bebieron juntos, y el padre de la joven dijo al hombre, te ruego que te dignes pasar la noche, y que se alegre tu corazón. El hombre se levantó para irse, pero su suegro insistió, de modo que pasó ahí la noche otra vez. Y al 5.º día se levantó muy de mañana para irse, y el padre de la joven dijo, aliméntate, te ruego, y espera hasta la tarde. Y los dos comieron. Cuando el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro, el padre de la joven, le dijo, mira, ya ha declinado el día, te ruego que pases la noche, pues el día llega a su fin. Pasa la noche aquí para que se alegre tu corazón, y mañana se levantará temprano,
se levantarán temprano para su viaje y te irás a tu casa. La historia, hermanos, se nota imprudencia del padre y acabamos de recordar lo que viene en Génesis 2:24. La Biblia tiene algo que llamamos revelación progresiva. Desde el inicio Dios dejó claro que el hombre y la mujer deben de desligarse de sus padres, ser una sola carne. Y estamos viendo que pudiéramos sospechar, ¿no? Yo creo que entra la probabilidad de decir, pues no quisiera que mi hija se vaya lejos. Está batallando en cortarle el cordón umbilical. Si yo lo convenzo de que se quede mejor a vivir aquí, pues la voy a tener cerca. No sabemos qué había pasado exactamente en los pensamientos del padre, pero él lo retuvo 5 días. Y desde el tercer día podemos ver que Levita ya se quiere ir. Y él dice, no te vayas, no te vayas. Ya se hizo tarde, no es bueno viajar de noche. Y ahí hay consecuencias, dice el versículo 10, pero el hombre no quiso pasar la noche, así que se levantó y partió y fue hasta un lugar frente a Jebús, es decir, Jerusalén, y estaban con él un par de asnos aparejados, también con él estaba su concubina. Cuando estaban cerca de Jebús, el día casi había declinado y el criado dijo a su señor, te ruego que vengas, nos desviemos y entremos en esta ciudad de los jebuseos y pasemos la noche en ella. Pero su señor le dijo, no nos desviaremos para entrar en la ciudad de extranjeros, que no son de los israelitas, sino que iremos hasta Gibeá. Y dijo a su criado, ven, acerquémonos a uno de estos lugares y pasaremos la noche en Gibeá o en Rama. Así que está pasando en lo que tal vez el levita temía, siempre trataba de salir temprano, pero ven que los agarra la tarde y ya no es tan grato viajar. Cuando nosotros vamos y retrocedemos en los capítulos de Débora y Barak, en su cántico dice que los viajeros frecuentaban sendas tortuosas. ¿Por qué? Porque los caminos principales siempre estaban llenos de filisteos, de naciones paganas, y era peligroso andar. Yo creo que también en ese contexto continuamos, donde no era fácil, no era prudente viajar en la noche. Pero sin embargo, el levita dice algo que es una ironía, hermanos. Él dice, no quiero pasar la noche en Jerusalén, que aquel entonces era Jebús, todavía no era conquistada por el rey David y vivían puras personas paganas. Y él decía, no, tenemos que pasar con nuestros hermanos israelitas, hay que avanzar. Las dos ciudades que están más próximas son Gibeá y Ramá. Entonces vamos a apurarnos y a ver si llegamos a una de ellas. Pero ahí, hermanos, está la gran ironía, donde era el lugar que él menos deseaba y donde él deseaba pasar, es donde le ocurre algo impensable. Y se describe aquí en los versículos 14 en adelante. Así que pasaron de largo y siguieron su camino, y el sol se puso sobre ellos cerca de Gibeá, que pertenece a Benjamín. Y se desviaron ahí para entrar y alojarse en Gibeá. Cuando entraron, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque nadie lo llevó a su casa para pasar la noche. Y estamos viendo que también aquí se ve que hay algo que no es correcto, hermanos. Dios había dejado instrucciones en Levítico para que trataran bien a los extranjeros. Y dijeran, tú saliste de Egipto, siempre que veas a un viajero, tienes que acogerlo, porque yo tuve gracia y misericordia de ti. Y Dios les había dado instrucciones muy explícitas. Tienen que tratar bien a los extranjeros. Y cuanto más a un israelita que llega, se sienta en la plaza y, hermanos, estuvo en ojos, todos le estuvieron observando. Ellos pudieron ver, ahí hay unas personas que no son de aquí, pero no los vamos a hospedar. Y desde esta escena, hermanos, hay una maquinación en el corazón del hombre que es perversa, terrible. Ellos están acechándolo. Nadie le da hospedaje. Y continuamos en el versículo 16. Entonces un anciano venía de su trabajo, del campo al anochecer, y el hombre era de la región montañosa de Efraín, y se alojaba en Gibeá, pero los hombres del lugar eran benjamitas. Y alzó sus ojos y vio al viajero en la plaza de la ciudad. Y el anciano dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él le dijo, estamos pasando de Belén de Judá a la parte más remota de la región montañosa de Efraín, pues soy de ahí.
Fui hasta Belén de Judá y ahora voy a mi casa, pero no hay quien me reciba en su casa. Sin embargo, tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también pan y vino para mí, para tu sierva, para el joven que está con tu siervo. No nos falta nada. Paz sea contigo, dijo el anciano. Permíteme suplir todas tus necesidades, pero no pases la noche en la plaza. Y lo llevó a su casa y dio forraje a los asnos. Ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. Hay otras traducciones, hermanos. La palabra de Dios para todos dice, no se te ocurra pasar la noche ahí. Porque él sabía lo peligroso, él conocía cómo se comportaban los de Benjamín. Y él lo que menos quiere es, más que tener amabilidad, que sin duda lo estaba haciendo, en medio de un país ya corrompido por las naciones paganas, aún quedaban algunos que tenían cierto temor de Dios, y dijo, yo sí los voy a hospedar. De hecho, son paisanos, yo soy de Efraín, pero vivo aquí en esta ciudad que es de Benjamín, quédense conmigo, pero para nada se les ocurra quedarse en la plaza. Este hombre conocía el peligro, y el peligro se describe aquí en el versículo 22. Mientras ellos se alegraban, los hombres de la ciudad, hombres perversos, rodearon la casa y golpeando la puerta, hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo, saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. Entonces el hombre, el dueño de la casa, se salió a ellos y les dijo, no, hermanos míos, no se porten tan vilmente, puesto que este hombre ha entrado en mi casa, no cometan esta terrible ofensa. Aquí está mi hija virgen y la concubina de él. Permítanme que la saque para que abusen de ella y hagan con ellas lo que quieran. Pero no cometan semejante ofensa contra este hombre. Es una historia que parece impensable lo que va a ocurrir. Lo que más se asemeja a lo que está ocurriendo aquí, hermanos, es lo mismo que ocurría con Sodoma y Gomorra. Aquella ciudad que Dios aborreció y derramó su ira enviando fuego del cielo. Ahora exactamente sus hijos se estaban comportando igual que ellos. Las traducciones, hermanos, dicen, ellos querían tener relaciones sexuales con el hombre. Así que quiero que vayamos a Levítico 20:13. Quiero que a la par estemos retrocediendo y viendo las instrucciones claras que les había dicho Dios cuando entraran esas naciones paganas. Dice, si alguien se acuesta con varón, como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Y todos los benjamitas merecían desde hace mucho esta sentencia, hermanos. Les digo, desde que ellos llegaron y se sentaron en la plaza, ellos los estaban acechando. No es casualidad que de repente lleguen y quieran, yo creo, hasta tumbar la puerta y le gritan, saca a ese hombre. Ellos lo desearon desde que se sentó en la plaza. Versículo 25, pero los hombres no quisieron escuchar al anciano. El anciano se nos parece increíble la manera como quiere solucionar el problema. Dice, tenemos unas mujeres aquí, si van a pecar, si van a hacer una abominación, de perdida no hagan algo tan terrible. Es terrible lo que vamos a hacer si sacamos las mujeres, pero es peor que ultrajen y abusen de este hombre. Versículo 25, pero los hombres no quisieron escucharle, así que el levita tomó a su concubina y la trajo a ellos. Ellos la ultrajaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Entonces la dejaron libre al amanecer. Cuando amanecía, la mujer vino y cayó a la entrada de la casa del hombre, donde estaba su señor, hasta que se hizo de día. Hay otras traducciones, hermanos, que yo sospecho que tal vez quieren minimizar la gravedad de la historia. Pero cuando lees más traducciones, hay algunas que te dicen, este levita obligó a su concubina y la sacó. Otra versión dice que él la empujó
por la puerta y la cerró tras sí. Así que es algo que es bien difícil de describir. A veces pensamos que fue algo incorrecto lo que hicieron los hombres, pero también, hermanos, el levita no tenía las manos tan limpias. También quiero recordarles lo que dice Romanos capítulo 1, los versículos 21 al 24. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre, con forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Los 2 capítulos anteriores de esta historia, hermanos, vemos la decadencia espiritual. Estos dos pasajes anteriores nos hablan cómo ellos se fueron a la idolatría. Está titulado Idolatría de Micaías, cómo los danitas se llevan un levita para adorar estatuas, ídolos. Y ese es el contexto de este pasaje. No llegaron aquí nada más porque sí. Cuando tú dejas a un lado la adoración correcta, lo más sublime que tiene el creyente de adorar a Dios, empieza a ocurrir todo mal. Por eso es la decadencia moral, hermanos, por descuidar la verdadera adoración a Dios. Ellos fueron entregados a sus pasiones, ya no les satisfacían las mujeres. Ellos querían acostarse con un hombre. Así que aquí tenemos este pasaje explicado de por qué están ocurriendo las cosas. Es por no expulsar a las naciones, es por contaminarse con ellos. Y vamos a ver todavía cómo desciende. En versículo 27, al levantarse su señor por la mañana, abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino, y vio que su concubina estaba tendida a la entrada de la casa con sus manos en el umbral. Y él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la recogió, y colocándola sobre el asno, el hombre se levantó y se fue a su casa. Cuando entró en su casa, tomó un cuchillo y, tomando a su concubina, la cortó en 12 pedazos, miembro por miembro, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todos los que lo veían decían: nada como esto jamás ha sucedido, ni se ha visto desde el día en que los israelitas subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Considérenlo, tomen consejo y hablen. No fue algo tan sencillo lo que ocurrió aquí, hermanos. Y con esta descripción de la narrativa nos debiera bastar, pero es algo brutal lo que hicieron. Ultrajar es denigrar tanto física y mentalmente a una persona. Y fue a tal grado que terminó muriendo esta mujer. Este hombre corta en pedazos y, por así decirlo, pone una nota a todas las tribus de Israel, porque dice: considérenlo, tomen consejo y hablen. Es la escena muy grotesca. Llegas, yo pertenezco a la tribu de Efraín, ¿y qué tienen aquí? Tenemos un brazo, está muy dañado y tiene una nota. Se nos está convocando a un consejo, y este consejo se ve en el capítulo 20. Vamos a avanzar ahí. Este segundo punto yo le he titulado: ¿cómo debemos de lidiar con el pecado, hermanos? Fíjense, entonces salieron todos los israelitas desde Dan hasta Beerseba, incluyendo la tierra de Galaad. Dan, hermanos, es la ciudad que está más al norte del territorio de Israel. Beerseba está la última ciudad en el sur, y Galaad es las tribus que se quedaron del otro lado del río. Entonces, absolutamente se comunicó a todos: ellos vienen. Dice: la congregación se reunió al Señor como un solo hombre en Mizpah, y los hombres de todo el pueblo y de todas las tribus de Israel tomaron sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios, 400,000 soldados de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín, ellos también estaban convocados, hermanos. Ellos oyeron que los israelitas habían subido a Mizpah. Entonces los israelitas preguntaron: díganos, ¿cómo ocurrió esta maldad?
El levita, marido de la mujer que había sido asesinada, respondió: vine con mi concubina a pasar la noche en Gibeá de Benjamín. Pero sin embargo, hermanos, él altera los hechos. Lo que va a narrar a continuación no es exactamente lo que pasó. Pongamos atención, versículo 5. Pero los hombres de Gibeá se levantaron contra mí y rodearon la casa por la noche por causa mía. Tenían intención de matarme, pero en vez de esto violaron a mi concubina de tal manera que murió. Tomé entonces a mi concubina, la corté en pedazos, la envié por el territorio de la heredad de Israel, porque han cometido lascivia y terrible ofensa en Israel. Así que todos ustedes israelitas, den aquí su parecer y consejo. Él omitió, hermanos, que él empujó a su concubina. Él quería darles una versión donde ellos no sospecharan y dijeran: es que tú fuiste el culpable, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? Vámonos todos a la casa, al que deberíamos de castigar es a ti. Pero él modificó los hechos. Versículo 8, entonces todo el pueblo se levantó como un solo hombre y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni ninguno de nosotros volverá a su casa. Esto es lo que haremos ahora a Gibeá. Subiremos contra la ciudad por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, para proveer víveres para el ejército que vaya a Gibeá de Benjamín a castigarlos por toda la infamia que han cometido en Israel. Así se juntaron contra la ciudad todos los hombres de Israel como un solo hombre. Así que estaban determinados: vamos a lidiar correctamente contra el pecado. Yo creo que esa nota y ver los pedazos de mujer que llegaron despertó la conciencia de lo que aún quedaba en Israel. Es como si este levita les invitara: ocurrió algo terrible, pero si hay alguno que todavía le duele, vengan y lidiemos con esto. Así que ellos están tomando acciones. Están tratando de eliminar ese pecado. Versículo 12. Entonces las tribus de Israel enviaron hombres de toda la tribu de Benjamín y dijeron: ¿qué es esta infamia que se ha cometido entre ustedes? Entreguen ahora a los hombres esos perversos en Gibeá para que les demos muerte y quitemos esta infamia de Israel. Pero los de la tribu de Benjamín no quisieron escuchar la voz de sus hermanos los israelitas. Ellos no quisieron lidiar, hermanos, con ese pecado. Fueron cómplices. Dice: los benjamitas de sus ciudades se reunieron en Gibeá para salir a combatir contra los israelitas. De las ciudades fueron contados en aquel día de los benjamitas 26,000 hombres que sacaban espada, además de los habitantes de Gibeá, que fueron contados 700 hombres escogidos. De toda esta gente, 700 hombres escogidos eran zurdos, capaces cada uno de lanzar con la honda una piedra a un cabello sin errar. Los benjamitas, hermanos, muestran un orgullo terrible, porque ellos no se quieren someter a la ley de Dios, la tienen abandonada, no quieren lidiar y destruir lo que acabamos de leer en Levítico. Los hombres tienen que morir. Si se acuesta un hombre con otro hombre, si cometen adulterio. Sin embargo, ellos no eran cualquier clase de guerreros. Se nos describe que eran excelentes guerreros, y es una manera de ver que el corazón del hombre puede caer a tal grado de decir: no me importa que alguien quiera hacerme rendir cuentas, no van a poder conmigo. Vengan, prefiero pelear que entregar. Tal vez fueron unos 10 hombres nada más los que tenían que haber matado. Dijeron: no nos importa, toda la tribu nos vamos a unir y no importa que tengamos que pelear con todo Israel. Está el ejército de los 400,000, no le hace, preferimos pelear. Versículo 17, entonces los hombres de Israel, aparte de Benjamín, fueron contados 400,000 hombres que sacaban espadas. Todos estos eran hombres de guerra. Los israelitas se levantaron, subieron a Betel y consultaron a Dios y preguntaron: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra la tribu de Benjamín? Entonces el Señor respondió: Judá subirá primero. Los israelitas se levantaron por la mañana, acamparon contra Gibeá. Los hombres de Israel salieron a combatir contra Benjamín, y los hombres de Israel se pusieron en orden de batalla contra ellos en Gibeá. Pero los benjamitas
salieron a Gibeá y derribaron por tierra en aquel día 22,000 hombres de Israel. Eso fue una pérdida bastante grave, hermanos. Y nos debe llamar la atención que Dios pone detalles aquí. No sé por qué Él escogió Judá primero, pero aquí nos hace ver que la disciplina era para todo el país, hermanos. La única relación que yo encuentro de Judá, si nos pudiéramos, ¿por qué Judá? Dios sabía que los iba a entregar. Dios sabía que los iban a derrotar los de Benjamín. Debe haber alguna razón de por qué darles a ellos esa lección. Tal vez ellos fueron los que también habían deshonrado tanto el matrimonio, por eso a la concubina se le hizo tan fácil adulterar, dejar al hombre que le trataba tal vez con amor o no sé. Pero como sea, hermanos, debemos de saber que Dios está disciplinando a toda la nación de Israel, no solamente a los de Benjamín. Veamos versículo 22, pero el pueblo, los hombres de Israel, se reanimaron, se pusieron otra vez en orden de batalla en el lugar donde se habían puesto el primer día, y subieron los israelitas y lloraron delante del Señor hasta la noche. Consultaron al Señor diciendo, ¿nos acercaremos otra vez para combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín? Y el Señor dijo, suban contra él. Entonces los israelitas fueron contra los de Benjamín el segundo día, y salió Benjamín en Gibeá contra ellos el segundo día, y otra vez hizo caer 18,000 hombres de los israelitas. Todos estos sacaban espadas. Así que Dios está permitiendo todo esto, hermanos. Ellos quieren lidiar con el pecado, pero también hay orgullo en ellos. Dios hizo que ellos se humillaran. Dice, lloraron delante del Señor hasta la noche. Eso dice el versículo 23. No pudimos derrotarlos, todavía no podemos terminar este mal. A lo mejor ellos están, algunos con rabia, con coraje, diciendo, se tiene que hacer justicia y no podemos lograrlo. Pero ellos no estaban tan bien, hermanos, ellos también tenían que humillarse. Versículo 26, todos los israelitas y todo el pueblo subieron y vinieron a Betel y lloraron otra vez. Pero fíjense, permanecieron ahí delante del Señor y ayunaron ese día hasta la noche. Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Los israelitas consultaron al Señor porque el arca del pacto de Dios estaba ahí en aquellos días. Así que se ve, la humillación todavía tiene que ser más profunda y Dios está también tratando con el corazón de ellos. No han ayunado, no han presentado ofrendas de paz. Sí les puede doler el mal, pero hay una manera de dirigirse a mí y es una humillación íntegra, hermanos. No solamente por querer sacar algo que está dañando a nuestra vida, sino también porque ofendemos a Dios. Era lo que más le interesaba a Dios. Les está indignando todo lo que pasa con las familias, pero ¿yo qué? Yo soy el dador de la ley. Se tienen que humillar primeramente delante de mí. Por eso no pueden tener victoria. Por eso sufrieron esas dos derrotas. Pero hermanos, aquí en el libro de los jueces, lo que más me maravilla es que entre más vemos algo tan negro, tan perverso, la palabra de Dios es fiel y conocemos cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Fíjense, versículo 28, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, estaba delante de ella para ministrar en aquellos días y preguntó, ¿volveré a salir otra vez a combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín o desistiré? Y el Señor respondió, suban, porque mañana lo entregaré en tu mano. Me gusta esta traducción, hermanos, porque ya se habla en singular. Tal vez no hay mucha diferencia de que diga, consultaron a Dios o subiremos, pero aquí se ve en singular y me gusta pensar en esta traducción porque Fines debemos de recordar quién era. Era nieto de Aarón. Acompáñenme a Números capítulo 25. En aquella ocasión Dios estaba castigando a Israel. Ya había matado a miles de personas, también por una rebelión. Y había ordenado asesinar a aquellos que se habían casado con mujeres paganas.
Y nadie quería lidiar correctamente con el pecado, a tal grado que habían muerto 24,000 personas. Pero fíjense, ¿quién detuvo esa ira? En el versículo 11, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los israelitas, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los israelitas. Por tanto, dile, ciertamente yo le doy mi pacto de paz. Y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los israelitas. ¿Qué hizo este hombre, hermanos? Agarró una lanza y clavó a los dos hombres que nadie quería, al hombre y a la mujer, que nadie quería hacer. Ya les había dado la orden, aniquílenlos, pero nadie quería hacerlo, y él entró ese celo. Dijo, así se lidia con el pecado. Borrémoslos de la faz de la tierra. Y este mismo Fines está aquí, hermanos. Gracias a Dios, porque siempre hay hombres que quieren lidiar con el pecado. Dios siempre deja a alguien para guiar a su pueblo a la santidad. Les digo, me gusta porque dice, volveré a salir otra vez a combatir. Es como si él ya haya tomado liderazgo. Y le dice a Dios, ¿tengo que salir a combatir o desistiré? Así que tenemos a alguien que sí le interesa la santidad de su pueblo. Vamos a leer el versículo 29. Puso pues Israel emboscadas alrededor de Gibea. Y yo, hermanos, casi estoy seguro que Dios se comunicaba con Fines y le dijo, mira, te voy a dar la estrategia para que ahora sí limpien con esos malvados. Y todo lo que va a venir a continuación es algo que Dios les reveló a Fines y él la ejecutó con los israelitas. Les leo. Los israelitas subieron contra los de Benjamín al tercer día. Se pusieron en orden de batalla contra Gibeá como las otras veces. Salieron los hijos de Benjamín contra el pueblo y fueron alejados de la ciudad. Comenzaron como las otras veces a herir y a matar a algunos del pueblo por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gibeá en campo abierto, y mataron a unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín dijeron, están derrotados delante de nosotros como la primera vez. Pero los israelitas dijeron, huyamos para que los alejemos de la ciudad hacia los caminos. Entonces todos los hombres de Israel se levantaron de sus puestos y pusieron en orden de batalla en Baal-Tamar, y los emboscados de Israel salieron de sus puestos de Mare Gebá. Cuando 10,000 hombres escogidos de todo Israel fueron contra Gibeá, la batalla se hizo reñida, pero Benjamín no sabía que el desastre se le acercaba. Y el Señor hirió a Benjamín delante de Israel, de modo que los israelitas mataron ese día 25,100 hombres de Benjamín. Todos ellos sacaban espadas. Y los de Benjamín vieron que estaban derrotados. Cuando los hombres de Israel se dieron terreno a Benjamín, porque confiaban en las emboscadas que habían puesto en Gibeá, los emboscados se apresuraron y se lanzaron contra Gibeá. Entonces se desplegaron e hirieron toda la ciudad a filo de espada. La señal convenida entre los hombres de Israel y los emboscados era de que ellos harían que se levantara una gran nube de humo de la ciudad. Entonces los hombres de Israel regresarían a la batalla, y los de Benjamín empezaron a herir y matar a unos 30 hombres de Israel, porque dijeron, ciertamente están derrotados delante de nosotros como en la primera batalla. Pero cuando la nube de humo como columna empezó a levantarse de la ciudad, los de Benjamín miraron tras sí, y de toda la ciudad subía humo del cielo al cielo. Entonces los hombres de Israel se volvieron, y los de Benjamín se aterrorizaron porque vieron que el desastre se les acercaba. Por tanto, volvieron la espada ante los hombres de Israel en dirección al desierto. Ellos querían huir hacia ese rumbo, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Cercaron a Benjamín, lo persiguieron sin tregua y lo aplastaron frente a Gibeá, hacia el oriente. Cayeron 18,000 hombres de Benjamín, todos ellos eran valientes guerreros. Cuando los demás se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, y los israelitas capturaron a 5,000 de ellos en los caminos, y a otros los persiguieron muy cerca hasta Gidom, y mataron a 2,000 de ellos. El total
de los de Benjamín que cayeron aquel día fue de 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos valientes guerreros. Ahí vemos, hermanos, cómo se lidia con el pecado. Primero se humillan delante de Dios y tienen que cortar de raíz. Tienen que lidiar correctamente, sin piedad, contra todos estos que ya eran cómplices por no haberse humillado y solamente entregar a aquellos hombres que cometieron ese acto. Ahora todos empiezan a perecer. Quiero, hermanos, que por último veamos la ira de Dios y la gracia. Nunca podemos entender qué tan grande es la gracia de Dios si no nos adentramos y vemos cómo es su ira, cómo es que lo que merecemos no se aplica y en cambio de eso recibimos gracia. Fíjense, pero 600 hombres se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, y permanecieron en la peña de Rimón 4 meses. Entonces los hombres de Israel se volvieron contra los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada a toda la ciudad, así como el ganado y todo lo que encontraron. También prendieron fuego a todas las ciudades que hallaron. Y esa es la ira de Dios, hermanos. Ellos están matando a mujeres, a niños, animales, destruyendo ciudades, como si quisieran borrar de la faz de la tierra a todo Benjamín. Solamente se escapan 600 hombres. Y ahí es como vemos, hermanos, que Dios está permitiendo esto. Todo lo que nos acaba de escribir, esa disciplina contra Benjamín, es una ira de Dios que es santa, hermanos. Solamente Él la puede ejecutar, porque la venganza es de Dios, hermano. Avanzamos en el capítulo 21. Los hombres de Israel habían jurado en Mizpa y dijeron: ninguno de nosotros dará su hija por mujer a los de Benjamín. Entonces el pueblo vino a Betel y permaneció ahí delante de Dios hasta la noche. Alzaron sus voces y lloraron amargamente. ¿Por qué, oh Señor, Dios de Israel? Dijeron: ¿ha sucedido esto en Israel, que falte hoy una tribu en Israel? Y al día siguiente el pueblo se levantó temprano y edificaron ahí un altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. La obra del Espíritu Santo, hermanos, siempre ha estado presente en el pueblo de Israel, en sus hijos. Y también ocurren avivamientos, hermanos, en el Antiguo Testamento. A mí me recuerda Nehemías 8:9. Fíjense lo que dice aquí. Entonces Nehemías, que era el sacerdote, gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Ellos están confrontados porque no era muy diferente la situación del tiempo de Nehemías al tiempo de los jueces. Ellos estaban batallando exactamente por lo mismo, por dar sus hijos en casamientos con mujeres paganas. Y cuando les confrontan con la ley, hay un quebrantamiento genuino, y eso es lo que necesitamos, hermanos. A ese punto los llevó Dios. Continúo en el versículo 5. Después los israelitas dijeron: ¿quién de entre todas las tribus de Israel no subió a la asamblea del Señor? Porque habían hecho gran juramento en cuanto a todo aquel que no subiera al Señor en Mizpa, diciendo: ciertamente se le dará muerte. Recordamos, hermano, cuando primero se reúnen para preguntarle a Levita qué pasó, ellos dijeron: va a haber una maldición para el que no se una y lidie contra el pecado. Y ellos están haciendo el recuento aquí. Continúen en el versículo 6. Los israelitas se entristecieron por su hermano Benjamín y dijeron: hoy ha sido cortada una tribu de Israel. ¿Qué haremos para conseguir mujeres para los que han quedado, ya que hemos jurado por el Señor no darles ninguna de nuestras hijas en matrimonio? Entonces dijeron: ¿cuál de las tribus de Israel no subió al Señor en Mizpa? Y sucedió que ninguno de Jabes Galad había venido al campamento, a la asamblea, porque cuando contaron al pueblo, ninguno de los habitantes de Jabes Galad estaba ahí. La congregación envió a 12,000 de los hombres de guerra allá y les mandaron diciendo: vayan y hieran
a los habitantes de Jabes Galad a filo de espada, con las mujeres y los niños. Esto es lo que harán. Destruirán a todo hombre y a toda mujer que se haya acostado con varón. Hallaron entre los habitantes de Jabes Galad a 400 vírgenes que no habían acostado con varón, y las llevaron al campamento en Silo, que está en la tierra de Galad. Ese es el pago, hermanos, porque alguien no quiso lidiar, no se quiso unir en ese mismo sentir y lidiar con el pecado. A veces nosotros vemos estos relatos y pueden decir, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento es tan lleno de ira? ¿Por qué es tan terrible? ¿Por qué matar niños? ¿Por qué matar y arrasar con una ciudad y desaparecerla? ¿Por qué, hermanos? Porque no lidiaron, porque no les importó su ley. Así que también hay un pago por ello. Versículo 13, toda la congregación envió palabra y hablaron a los de Benjamín que estaban en la peña de Rimón y les hablaron de paz. Volvieron entonces los benjamitas y les dieron las mujeres que habían guardado vivas de entre las mujeres de Jabes Galad, pero no había suficiente para todos y el pueblo tuvo tristeza por Benjamín, porque el Señor había abierto una brecha en las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos para conseguir mujeres para los que quedan, ya que las mujeres de Benjamín fueron destruidas? Y dijeron, debe haber herencia para los benjamitas que han escapado, para que no sean exterminados una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los israelitas habían jurado, maldito el que dé mujer a los de Benjamín. Y dijeron, cada año hay una fiesta del Señor en Silo, que está al norte de Betel, al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de Leboná. Y dieron esta orden a los benjamitas, vayan y embósquense en las viñas y velen. Cuando las hijas de Silo salgan a tomar parte de las danzas, entonces ustedes saldrán de las viñas y cada uno tomará una mujer de las hijas de Silo y vuelvan a la tierra de Benjamín. Y cuando sus padres o sus hermanos vengan a quejarse a nosotros, les diremos, dénosla voluntariamente, porque no pudimos tomar en batalla a una mujer para cada hombre de Benjamín. Tampoco ustedes se las dieron, pues entonces serían culpables. Esto es gracia, hermanos. Benjamín ya no merecía vivir, ya no merecía permanecer esa tribu. ¿Y cómo se solucionaba? Teniendo gracia y misericordia. Eso es un atributo comunicable de Dios. Dios manifiesta gracia y misericordia y quiere que sus hijos también lo hagan. Decían, pues no nos queda de otra, se van a tener que robar a esas mujeres. Y si vienen a reclamarnos, nosotros les vamos a decir, tengan gracia y tengan misericordia, porque no alcanzamos a conseguirles mujeres. Además, ustedes no se las entregaron, ustedes no están pecando contra su juramento, ustedes no se las entregaron voluntariamente, tengan gracia para con Benjamín. Y de esa manera, hermanos, Dios derramó gracia para que esta tribu no desapareciera. Yo creo que en medio de todo ese consejo, también estaba fines, eran instrucciones de Dios. Y Dios tiene escrita la historia, hermanos. Hay 12 tronos, hay 24 ancianos, que nos muestra Apocalipsis, y todo encaja donde no deben de desaparecer ninguna de las tribus. Así que Dios tiene que mostrar gracia y continuar con el plan de la historia. Terminamos, versículo 23. Así lo hicieron los benjamitas. Y tomaron mujeres conforme a su número entre las que danzaban, de las que se apoderaron. Entonces se fueron y volvieron a su heredad, reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Los israelitas se fueron entonces de ahí, cada uno a su tribu y a su familia. Cada uno de ellos salió de ahí para su heredad. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Y aquí, hermanos, vienen las aplicaciones. ¿Por qué se nos dejó esta historia? ¿Por qué tener una historia tan difícil? Yo les iba a pedir que no permitiéramos niños durante este sermón, si es que se hubiera quedado alguno, pero es algo difícil de pensar y meditar. Lo que este pasaje sin duda está diciéndole el autor, lo escribió en un tiempo donde ya hay rey. Entonces tenemos que plantearnos la pregunta, ¿saben que ahora sí hay rey en Israel?
¿qué vas a hacer? Hermanos, ya vino nuestro rey, vino montado en un asno, entró. Nosotros no estamos en esa condición ya. Un rey tenía que ejecutar el sistema judicial. Entonces es mejor someternos a las leyes de Dios. Yo creo que ese era el sentido, el llamado del autor de Jueces. Decían, miren, todo esto ocurrió por no haber rey. Pero hay algo muy importante que debemos de ver. Dice, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Eso nos muestra, hermanos, nos revela que el corazón del hombre es perverso. Y nosotros no somos diferentes a los de Benjamín. No somos diferentes para nada. Seríamos los más orgullosos, igual que ellos, si lo quisiéramos negar. Ahora que hay rey en Israel, por tanto, debemos de rendirnos a él, hermanos. Debemos de aplicar todo este mensaje a nuestra vida. Y nosotros en ocasiones somos tan orgullosos y no queremos ponernos en los pies de ese levita y decir, yo sería incapaz de empujar a mi esposa y lastimarla. Pero a veces la lastimas con un comentario. La mujer también es infiel al marido. Los hijos se vuelven contra los padres contra los hijos. Lo que está diciendo este pasaje, si cada quien hacía lo que le parecía ante sus propios ojos, es que el corazón del hombre, hermano, es terrible. Todos necesitamos de ese rey que transforme este corazón y nos ayude a amar su ley. Así que tenemos que atender a la reprensión. Yo les decía, este no es un pasaje fácil para mí. Quiero llevarlos a Jeremías. Acompáñenme en el capítulo 23. ¿Por qué es necesario que prediquemos acerca de esto, hermanos? Porque es lo único que nos puede evitar llegar a la ruina. En Jeremías 23 dice los versículos 18 al 20, pero ¿quién ha estado en el consejo del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién ha prestado atención a su palabra y la ha escuchado? La tempestad del Señor ha salido con furor, un torbellino impetuoso descargará sobre la cabeza de los impíos. No se apartará la ira del Señor hasta que haya realizado y llevado a cabo sus propósitos de su corazón. En los postreros días lo entenderán claramente. Esta era una advertencia y Jeremías se tenía que parar y decirle a los israelitas, están menospreciando otra vez la ley de Dios y va a venir esa ira, va a venir ese pago que se merecen los impíos. Sin embargo, hermanos, yo creo que debemos de pedir siempre y agradecerle a Dios porque Él nos da un fines, nos da a alguien como Jeremías, que Él separaba y apercibía a su pueblo. Continuamos ahí mismo, fíjense lo que dice el versículo 21 y 22 de Jeremías 23. Yo no envié a estos profetas, pero ellos corrieron, no les hablé, mas ellos profetizaron. ¿Era por qué? Porque todos esos profetas solamente hablaban cosas buenas. Tú no estás mal. Tú estás interpretando mal a Dios. Dios es un Dios de amor. Ellos distorsionaban la imagen de Dios y por eso tuvieron consecuencias. Pero fíjense lo que dice el 22. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Esas son consecuencias de todo, hermanos. Si se deja de predicar todo el consejo de Dios y mostrar a Dios tal cual es, un Dios de ira, de gracia, pero también de misericordia, si no hacemos volver al pecador, al arrepentimiento, van a haber consecuencias. ¿Y qué es lo hermoso, hermanos? Ahí mismo en Jeremías 23 dice el 29, ¿no es mi palabra como fuego? Declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Lo único que puede destruir nuestro corazón orgulloso es esta palabra, hermano. Y gloria a Dios porque Jeremías no se cayó.
porque Fines no les dio un consejo equivocado, simplemente repetía las instrucciones de Dios y eso los llevó a lidiar correctamente con el pecado. Pero también, hermanos, yo quiero aprovechar porque ahora en esta semana que estuve batallando, les decía al inicio, me pude identificar con Jeremías y en el capítulo 20 viene descrito a lo que quiero llegar, los versículos 7 al 11. Jeremías tenía que dar estos mensajes, hermanos, y no era nada fácil. Así que es tanto para ti y para mí. En mi caso es que no debo de hacerlos a un lado, porque eso en algún punto ustedes lo van a necesitar, pero también ustedes tienen que escucharlo. Dice, me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazmerreír cada día, todos se burlan de mí, porque cada vez que hablo, grito, proclamo, violencia, destrucción. Pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio, escarnio cada día. Lo que decía Jeremías no era grato, hermanos. Todo el mundo lo quería matar porque los confrontaba con el pecado. Y dice 29, pero sí digo, no lo recordaré ni hablaré más en su nombre. Esto se convierte dentro de mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo, porque he oído las murmuraciones de muchos, terror por todas partes. Denúncienlo, vamos a denunciarlo. Todos mis amigos de confianza, esperando mi caída, dicen, tal vez será persuadido, prevaleceremos contra él y tomaremos nuestra venganza contra él. Pero el Señor está conmigo, como campeón temible. Por tanto, mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán. Quedarán muy avergonzados, pues no triunfaron. Tendrán afrenta perpetua que nunca será olvidada. Así que el siervo de Dios tiene que ser valiente, hermano. Y eso no es exclusivo también para mí. Ustedes también. Hay un punto donde tienen que confrontar a sus seres queridos. Que Dios nos dé ese fuego que necesitamos, porque no es fácil hablar del pecado y confrontar. Pero se necesita, hermanos. Eso se necesita. Estaba viendo el himno que cantamos a inicios, antes de empezar el sermón, Maravillosa Gracia. Y déjenme recordarles las verdades que se escribieron aquí. La maravillosa gracia es de nuestro Señor Jesucristo. Es el don más hermoso que podemos tener. Ni siquiera se puede describir, hermanos. Las palabras que nosotros queramos componer son vanas para describir qué tan grande es la gracia de Dios. Dice, en ella encuentro ayuda, mi carga ya quitó, porque la divina gracia de Cristo me alcanzó. Por eso le alabamos y le bendecimos, hermanos, porque de Jesús, el Salvador, es esa maravillosa gracia. Es insondable como el mar, no nos podemos ni imaginar qué tan grande es esa gracia de Dios. Es lo que liberta a todo el pecador. Y por eso alabamos y ensalzamos el nombre de nuestro Señor Jesús. La maravillosa gracia que Dios muestra, hermanos, a través de su Hijo Jesucristo, es para encontrar perdón, completa redención. Es lo único que va a quitar el yugo de nuestro pecado, de nuestra alma, porque esa gracia a algunos nos ha alcanzado. Esa maravillosa gracia es tan grande el poder, hermanos, que el corazón más negro lo puede transformar. Yo no dudo, hermanos, que no me sorprendería que de esos 600 levitas que sobrevivieron, tal vez uno de ellos fue aquellos que estuvieron en esa noche que violaron a la mujer hasta matarla. Me sorprendería si también uno de esos pecadores, recibieron gracia. Porque todos somos iguales, hermanos. A lo más vil y despreciado, Dios alcanza. El corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece. Sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. Esa es la gracia de Dios, hermanos. Y despreciar esto es lo peor que nos puede pasar.
Es lo peor que puede hacer el hombre. En Ezequiel 33, este profeta también batallaba como Jeremías. Él también tenía que sufrir cuando daba sus mensajes, y el pueblo de Israel, su audiencia, también era de un corazón muy duro. Pero también, hermanos, tiene que quedar registro de este día de que se nos expuso la palabra. Fíjense lo que dice Ezequiel 33:25. Por tanto, diles, así dice el Señor Dios, ustedes comen carne con sangre, alzan los ojos a sus ídolos mientras derraman sangre. ¿Poseerán entonces la tierra? Ustedes confían en su espada, cometen abominaciones, cada uno contamina a la mujer de su prójimo. ¿Poseerán entonces la tierra? Les está llamando también, les está confrontando con sus abominaciones. Pero déjenme leerles del versículo 29 al final. Sabrán que yo soy el Señor cuando yo convierta la tierra en desolación y en soledad por todas las abominaciones que han cometido. Pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las entradas de las casas. Hablan el uno al otro, cada cual a su hermano, diciendo, vengan ahora y oigan cuál es la palabra que viene del Señor. Y vienen a ti como viene el pueblo y se sientan delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras y no las cumplen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca. Y sus corazones andan tras sus ganancias. Y tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Y cuando esto suceda, como ciertamente sucederá, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Y esa es la parte que también Dios deja registro, hermanos. Por eso tenemos que decir el consejo completo de Dios. Porque hay tantos que desprecian este mensaje y pueden decir, sí, predicó más o menos, predicó bien, estuvo bien el sermón, pero nunca lo aplicaste a la vida, entonces tienes que irte advertido. Quiero cerrar, hermanos, uno de los pasajes que más me gusta para resumir el Evangelio de 2 de Corintios 5:21, dice lo siguiente, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Nuestro Señor Jesús, hermanos, fue el que recibió la ira de Dios, el que estuvo dispuesto a cargar los pecados de personas horribles como las que leímos hoy. Estamos a años luz, ese levita a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios de nuestro Señor Jesucristo? Él ama a su iglesia, Él está dispuesto a dar su vida por ella y la dio. Él sí fue ultrajado, hermanos. Ese levita quiso librarse de esa infamia, de esa afrenta. Dijo, yo no quiero padecer eso. Voy a empujar a esta mujer. Pero Cristo nunca hizo eso, hermano. Él sí recibió la afrenta. Es una afrenta que no podemos describir lo que hicieron con él, pero más que nada recibir la ira de Dios. ¿Y qué es lo que dice este pasaje? Para que fuésemos hechos justicias de Dios en él. Dios nos puede hacer justo solamente a través de su Hijo Jesús. Oremos. Padre, gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, porque el pecador puede tener esperanza, Señor. Y queremos, Señor, que honres este mensaje, que cambie nuestros corazones y el rumbo de nuestras vidas. Toda la honra y la gloria es para ti, Señor, de lo que vaya a ocurrir, Padre, en nuestras vidas, en la de mis hermanos. Te pido, Señor, que ahora que se ha expuesto tu palabra, no la despreciemos, Padre, sino que vengamos en fe y arrepentimiento y una vez más a pedirte que derrames esa gracia para nosotros. En Cristo Jesús. Amén.